valiosa contribución en la operación militar Chavín de Huántar. Comenzó su carrera en el sector minero en 1983, trabajando para empresas como Centromin, Perú, en Yauricocha y la compañía minera Volcán, ubicadas en la región central del Perú. En 1986 fue elegido secretario general del Sindicato de Obreros Mineros de Yauricocha y reelegido en 1988, destacándose por su defensa de los derechos laborales y la libertad sindical. En 1997 formó parte del grupo de 24 mineros que colaboraron en la construcción de los túneles utilizados en la operación militar Chavín de Huántar, la cual permitió el rescate exitoso de los rehenes secuestrados por el grupo terrorista MRTA en la residencia del embajador japonés. Su participación fue fundamental para el éxito de esta misión, considerada una de las más destacadas en la historia militar peruana. Por esta razón, Aliaga Guerra ha sido merecedor de la Orden del Trabajo en grado de comendador del año 2019. Y en abril de 2019, el Ministerio de Defensa reconoció al señor Aliaga Guerra y a sus compañeros mineros como defensores calificados de la democracia. Señores, presento al señor Nemesio Antonio Aliaga Guerra. Doctora Karina Beteta, jefe del Fondo Editorial de Progreso. Doctora Cecilia Bácula, investigadora. Doctor Francisco Tudela, ex canciller. Doctor Eduardo Pando, ex congresista. Hermano José William Zapata, congresista de la República de Perú. Hermanos mineros que me acompañan el día de hoy, Rolando Palomino Limachi, Máximo N. León y mis demás compañeros no pudieron estar por motivos de la distancia, motivos de salud. ¿Quién les habla? En representación de los defensores calificados de la democracia, reconocidos por la ley 30758, que somos 24 mineros, de los cuales es una gran pena decirlos que el 30% ya se encuentran vencidos. Hermanos peruanos, ¿cómo olvidar que un día 17 de diciembre de 1996 un grupo armado del MRTA tomó por asalto la residencia de la Embajada de Japón, tomando como rehenes a destacadas autoridades políticas, militares nacionales e internacionales, donde este hecho extremista tuvo una repercusión a nivel mundial, por lo que el presidente Alberto Fujimori y principales autoridades políticas, militares y otros tomaron varias decisiones para solucionar esta crisis, donde entre ellos estaba hacer una intervención militar por asalto y por lo cual se tenía que construir unos túneles subterráneos hacia el local de la residencia de la Embajada de Japón, por lo que se tenía que buscar mineros expertos en la materia y miraron pues a los mineros de Centromin, Perú, de Cerro de Pasco y Loroño. Queridos hermanos, les cuento una historia real de vida donde quisiera que ustedes comprendan y entiendan que los mineros quienes estuvimos en la construcción de túneles fuimos reclutados un 5 de enero de 1997. Nosotros, los 24 mineros trabajadores de la empresa Centromin Perú, algunos nos encontramos en nuestras viviendas, otros en las calles y otros en el centro de trabajo, donde fuimos reclutados con engaños, manifestándonos que haríamos un trabajo de rescate minero en la región Puno. Y nos llevaron al aeropuerto de Cauca y luego a la ciudad de Lima,
donde estuvimos en la Escuela Militar de Chorrillos, donde después de 2 o 3 días nos manifestaron que haríamos los trabajos de la construcción de los túneles en la Embajada de Japón, al cual nos negamos porque sabíamos el peligro que corríamos con nuestras vidas. Pero al final nos impusieron con amenazas de ocultarnos hasta cuando se lleve a cabo dicho plan. Y nos ofrecieron, después de terminar los trabajos, llevarnos a otro país, donamos casas, carros y muchas cosas más que hasta la fecha nunca se cumplió. Los trabajos de los túneles se empezó entre el 12 y 13 de enero de 1997, en un domicilio cercano al local de la embajada, donde nosotros, los trabajadores mineros, diseñamos la construcción de los túneles, porque hasta esa fecha no había un plano respectivo, solo la idea del plan. Y luego la preparación de los materiales a utilizar como maderas de 1,50 m por 6 por 4, que nos sirvieron como postes, y unas tablas de 1 m por 6 por 2, que nos sirvieron para labrar el techo y los encajados. Y luego herramientas como lampas, picos, carretillas, poleas, costales, hilos y otros, para poder hacer efectivo nuestro trabajo. Cuando empezamos a hacer los trabajos, de acuerdo a un plano proporcionado de la residencia de la Embajada de Japón, empezamos los trabajos a realizar en un tragaluz de domicilio que se hizo un pique de 3,50 m de profundidad por 1,20 m de ancho, y luego, valiéndonos del plano de la Embajada de Japón, tomamos la dirección con cuadros de 1,50 m de altura por 1,20 m de ancho. El trabajo ordenado al inicio fue de 24 metros lineales, pero luego, cuando hicimos los planos nuevos, la idea de la edición se cambió. Durante los trabajos que realizamos, hemos sufrido el calor incesante del verano, la falta del agua, alimentos, lugar adecuado para el descanso y otras necesidades básicas, por lo que algunos de nuestros compañeros se enfermaron, pero trabajos forzados durante las 24 horas en 3 turnos continuaron. Durante la realización de los trabajos, nosotros queríamos saber en qué lugar nos encontrábamos en el subsuelo, y pedimos al general de apellido Zamudio que nos cuidaba para salir e ir a los edificios más altos de afuera, y nosotros, desde el interior del túnel, sacar una barandilla al aire y saber dónde nos encontrábamos. Y así sabíamos dónde nos encontrábamos para luego tranquilizarnos, porque era bastante la preocupación. También en el trabajo encontramos con la presencia de la fuga de agua, que eso dificultaba los trabajos, y pedimos cerrar los caños del agua de la residencia. Y el otro tema que fue que nos descubrieron por los sonidos de los trabajos que realizamos, y coincidimos con las músicas de alto volumen que pusieron frente a las embajadas. A la vez también es necesario mencionar que cuando trabajábamos escuchábamos sus conversaciones, sus arengas, y los que jugaban sus partidos de fútbol, los integrantes del MRTA. Y eso al inicio se tuvo temores en el trabajo, pero después se nos hizo ya común y costumbre. Los trabajos de los túneles prácticamente terminaron la tercera semana del mes de marzo, faltando botar los desmontes que era su trabajo de los soldados del ejército llamados auxiliares. Cuando regresamos a nuestro centro de trabajo, fuimos mal vistos por nuestros compañeros, familiares y la sociedad civil, porque tenían la mala información que nosotros, los que construimos los túneles, el Estado nos había dado dinero, casas, carros
y otros beneficios, lo cual no fue así. Y lo peor, que vivíamos sufriendo amenazas de los terroristas, y por ello la empresa Centrovil Perú, por medidas de seguridad, nos retiraron del centro de trabajo, con promesas que nunca se cumplieron. Con esto, perdiendo nuestros puestos de trabajo, ingresos económicos, aportes a la jubilación y otros beneficios laborales. Todo esto perjudicando en el desarrollo familiar, como educación de nuestros hijos, nuestra jubilación y otros más. Cuando terminamos el trabajo en la construcción de túneles de la Victoria, nos llevaron a un lugar de esparcimiento del ejército frente a la ciudad de Chosica, y después nos llevaron a la ciudad de Puno, al cuartel Fuerte Atahualpa, porque el periodismo ya sabían de los trabajos que realizábamos y nos buscaban. Cuando estuvimos en el cuartel de Puno, nos seguían el periodismo y tomaron una decisión de llevarnos al cuartel de Chirapalca, donde se encuentra la cárcel más alta del Perú. Después, en la primera semana de abril, nos llevaron de vuelta al cuartel de Puno, porque la mayoría nos encontrábamos enfermos. El día 27 de mayo se cumple, hoy día 27 de mayo se cumple 28 años más la liberación de los rehenes de la Embajada de Japón, donde estuvieron últimos 72 personas privadas de su libertad por más de 126 días. Nosotros los mineros nos sentimos orgullosos de haber aportado nuestro trabajo calificado en la liberación de los rehenes y la pacificación de nuestro país. La mayoría de los mineros superamos promedio los 65 años y que a la fecha ya tenemos el 30% de compañeros fallecidos. Y nuestros hermanos viudos se encuentran en un total abandono. Nunca fuimos reconocidos económicamente por el Estado. Toda una vida solo promesas y promesas. Pese a que tenemos una ley, la 3758, como defensores calificados de la democracia, y una resolución suprema de 223 por el Ministerio de Defensa y una ley de defensores de la democracia, donde vivimos plenamente identificados cada uno de nosotros. Nosotros los mineros saludamos al Congreso y a la Presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, por la Ley 32.202, que otorga una asignación económica especial mensual a los hermanos comandos, que es justo y merecido, quienes participaron en la operación militar Chelín de Huertas. Ahora nosotros los mineros, quienes construimos túneles de la Victoria, solicitamos al Presidente de la República y al Congreso a que nos dé un reconocimiento económico especial mensual justo, igual que a buenos hermanos comandos, que sí se lo merecen, y para lo cual ya se tiene presentado al Congreso un proyecto de ley, la 974, del año 2024, por el congresista Héctor Ventura Ángel, esperando su pronta aprobación y tramitación en beneficio de los humildes mineros que aportamos en la construcción de este país. Queridos hermanos, en verdad es una gran satisfacción ver personas como la doctora Karina, quienes se preocupan de hacer conocer la realidad del Perú. Porque los jóvenes de esta época desconocen totalmente la historia de nuestro Perú. No saben cómo y cuándo fue, aunque no al fin del terrorismo, pero sí, no saben quiénes hicieron posible la liberación de los rehenes. Yo le pido a nuestro congresista William Zapata también, que él, desde el cargo que ocupa, también preocuparse por nuestros mineros. A la fecha, ya se encuentran 2 enfermos, que espero de que pronto se recuperen, porque de lo contrario ya sumaríamos casi a mitad de los muertos de los mineros. Señores autoridades de la mesa, yo les suplico encarecidamente que este tema de los mineros lo tomen con bastante prontitud. Doctora Karina, le agradezco la oportunidad que se nos da a los mineros y decirle que su trabajo siga adelante en beneficio de nuestra querida patria. Muchas gracias, señores.